Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Hemos estudiado el libro del profeta Joel por 3 domingos, pero ahora regresamos y vamos a estudiar el principio de capítulo 4 de esta epístola. Y Pablo dice en esos versículos, por lo demás, hermanos, o finalmente, pero la verdad es que aquí estamos empezando la segunda mitad. Eso no es el fin de la epístola, eso es la segunda mitad. Capítulo 1, 2 y 3, los versículos de esos capítulos, el total de ellos es 43 versículos. Y capítulo 4 y 5, el total de esos versículos es 46. Entonces hay más en capítulos 4 y 5 que en capítulos 1 al 3. Por eso estamos en la mitad, el medio de la epístola de Pablo. Entonces vamos a leer primero de Tesalonicenses 4, 1 al 3 y luego vamos a estudiar el texto en 3 puntos. Esto es la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. Y luego Pablo sigue hablando, pero vamos a parar aquí con esos versículos y esas palabras. Por lo demás, hermanos, así debemos vivir. Para estudiar el texto vamos a dividir el sermón, el bosquejo del sermón en 3 partes, 3 puntos, empezando con número 1, los mandamientos de Cristo siguen la cruz de Cristo. Los mandamientos de Cristo siguen la cruz de Cristo. Si ustedes tienen buenas memorias, si no son como yo, si ustedes tienen buenas memorias, ustedes van a aprender mucho de lo que digo hoy de nuestro estudio de Colosenses capítulo 3 y el principio de Colosenses capítulo 3. Noten que Pablo dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, es decir, por lo tanto, siendo pues entonces, finalmente, y esto significa que lo que Pablo dice ahora depende de lo que Pablo ya ha dicho antes. Pablo está diciendo, lo que yo les enseño ahora está construido, fundado sobre lo que les he enseñado en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y obviamente no había capítulos en la epístola misma, sino que esto es la segunda mitad de una carta de Pablo a los tesalonicenses. Y lo que Pablo hace aquí es muy común. Pablo hace esto en casi todas sus epístolas. ¿Qué es que está haciendo? Pues primero nos dice quiénes somos en Jesucristo y luego nos dice cómo debemos vivir. Siendo así en Jesucristo, siendo así, nosotros debemos vivir así. La manera en que nosotros debemos vivir en Cristo depende de quiénes somos en Jesucristo. Es decir, que los mandamientos de Cristo siguen la cruz de Jesucristo. Y vamos a notar, y todo está en el bosquejo para ustedes, vamos a ver esa transición en otras epístolas de Pablo, la transición de quiénes somos en Cristo a cómo debemos vivir en Cristo. Noten entonces, por ejemplo, Romanos 11, 36 al capítulo 12, versículo 2. Y noten, estamos en Romanos 11, al fin de capítulo 11. 11 capítulos de quiénes somos en Cristo y doctrina. Y luego, pues, ¿qué dice? Porque de Él
y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Doctrina y doxología. Doctrina y luego adoración a Dios. Y entonces, ¿qué después? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quiénes somos en Cristo? Doxología, adoración a Dios, y luego, por lo tanto, así que, hermanos, les ruego que anden así, que vivan en esa manera, que actúen según ese modelo. Entonces, 11 capítulos de doctrina, 11 capítulos de quiénes somos en Jesucristo, y luego cómo debemos vivir después. También Efesios, capítulo 3. Hoy, esta mañana, leímos capítulo 1 de Efesios. Mucha doctrina acerca de quiénes somos en Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos predestinó, y Él nos salvó, y Él nos adoptó, y Él nos selló con el Espíritu, y más. Y luego, al fin de capítulo 3, doxología. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Y luego, capítulo 4, por eso, yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Noten la frase por eso, así como en Romanos 12. Así que, por eso. Efesios 1 al 3 no es tan grande como Romanos 1 al 11, pero sabemos que Efesios 1 al 3 es muy denso, está lleno de doctrina, ¿verdad? Si tomas Efesios 1 al 3 y haces esto, entonces tendrás Romanos 1 al 11. Vemos el mismo modelo, el mismo patrón en Colosenses en varios lugares. Colosenses 2:16. Por tanto, si eres así en Cristo, por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Por tanto, versículo 20 del mismo capítulo, siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo se someten a ordenanzas como etcétera. Siendo que esto ha pasado, siendo que ustedes son así en Jesús, ¿por qué están viviendo en esa manera? Y finalmente, en Colosenses 3:1, y predicamos acerca de esto cuando estudiamos este versículo, Colosenses 3:1, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y dijimos en aquel sermón que los mandamientos de Cristo tienen fundamentos. Los mandamientos siempre tienen fundamentos. ¿El fundamento cuál es? Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, esto como fundamento, entonces hay mandamientos que siguen después. Los mandamientos de Cristo siguen la cruz de Cristo. Y otro ejemplo en el libro de los Hebreos, capítulo 10, 19 al 23. Y recuerden otra vez 10 capítulos de quiénes somos en Jesucristo, es decir, así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Todo eso es el fundamento. Así que, teniendo plena confianza y teniendo un gran sumo sacerdote, etc., luego el mandamiento: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Hay fundamentos y razones para nuestra obediencia a esos mandamientos. Entonces, hermanos y hermanas, vemos vez tras vez, que el Nuevo Testamento nos instruye, nos enseña acerca de quiénes somos en Cristo, nuestra salvación en Él. Y luego nos instruye acerca de cómo debemos vivir como consecuencia. Y nosotros podríamos añadir a esos casi toda la epístola de 1 de Juan. Juan dice: si tú dices que tú conoces el Dios quien es luz, pero andas en las tinieblas, esto no tiene sentido. Si tú dices que tú conoces el Dios quien es amor, pero odias los hermanos, esto no tiene sentido. El que conoce el Dios quien es luz, el que conoce el Dios quien es amor, anda en la luz y ama a los hermanos y guarda los mandamientos de Dios. Los que están en Cristo, los que conocen a Dios, andan en una manera que refleja quiénes son. Primero de Juan trata de eso en casi toda la epístola. Entonces, cuando nosotros llegamos a 1 de Tesalonicenses 4, y Pablo dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, nosotros decimos: oh, yo sé qué es esto, yo sé qué es. Eso es la parte, digamos, práctica, aunque toda doctrina es práctica. Eso es la parte práctica de la epístola. Pablo ahora nos va a instruir cómo debemos vivir. Pero esto supone todo lo que Pablo ya ha dicho en capítulos 1, 2 y 3. Entonces quiero que nosotros leamos esos versículos desde esta perspectiva, comparándolo con el mismo modelo en otras escrituras de Pablo. Los mandamientos de Cristo siguen la cruz de Cristo. Todo lo que sigue, entonces, en esta epístola, nosotros debemos pensar: todo esto es para mí, para saber cómo yo debo vivir. Si yo confío en Jesucristo, si yo soy creyente, si yo amo al Señor, esas instrucciones son para mí. Yo puedo tomar esos versículos y obedecerlos. Yo tengo que obedecerlos. Eso es para mí, para formar y controlar mi vida. Eso es la luz en que yo debo andar. Esos son los mandamientos que yo debo guardar. Pablo lo expresa, nos señala claramente con esas palabras. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor, que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Bueno, sigamos entonces al segundo punto y vamos a seguir desarrollando ese argumento. Hemos simplemente dicho que los mandamientos de Cristo siguen la cruz de Cristo. Ahora quiero enfatizar que es necesario que los mandamientos de Cristo sigan la cruz de Jesucristo. Es necesario. ¿Por qué? Pues les he dado 6 razones. 6 razones. 3 provienen de nuestro texto y 3 provienen de otros versículos en la palabra de Dios. Noten 6 cosas entonces. Número 1,
Pablo dice que es necesario que los mandamientos de Cristo sigan la cruz de Cristo. ¿Por qué? Lo que Pablo dice en versículo 1 es: les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ahora bien, cuando Pablo dice les rogamos, es como esto: les rogamos, oh, por favor. No, Pablo no les ruega en el sentido de, por favor, yo no sé si tú lo vas a hacer, pero por favor hazlo. Te lo ruego. No. Pablo les exhorta con autoridad. No está pidiendo su permiso, no está diciendo si ustedes quieren hacer esas cosas. No, Pablo les dice en una manera pastoral que ellos tienen que vivir en esa manera. Noten, y la traducción no nos ayuda aquí, pero noten que Pablo dice: conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar. Una traducción mejor sería: conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo es necesario andar y agradar a Dios. Hay una necesidad y obligación aquí que la traducción obscurece un poquito. A veces cuando nosotros hablamos acerca de cosas que nos convienen, son cosas que nos gustan, entonces las hacemos. En el televisor, ¿cómo es que venden el internet? Pues la persona dice, me conviene. Y eso es la frase que usan para decir que a la gente le conviene nuestro internet, entonces compra nuestro producto. Me conviene, me gusta, es bueno para mí, entonces lo voy a hacer. Pero cuando Pablo dice cómo les conviene andar y agradar a Dios, no es una opción. No es una opción, es una obligación. Hay una necesidad. Así como ustedes recibieron de nosotros cómo es necesario que anden y agraden a Dios, entonces en esa manera sigan andando. Entonces Pablo, cuando dice les rogamos y exhortamos, no es opcional. Y cuando dice les conviene, otra vez no es opcional, hay una necesidad. Pablo dice que es necesario que vivan en esa manera, que obedezcan los mandamientos de Cristo. Segundo, si nosotros dudamos lo que he dicho, Pablo nos dice que Cristo lo manda. Que Cristo lo manda. En versículo 2, noten lo que dice. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Y la palabra instrucciones también puede traducirse mandamientos. Instrucciones son hagan esto, vivan en esa manera. Instruir, instrucciones. Otra vez, no son cosas opcionales. Si quieren o no, son instrucciones acerca de cómo ustedes deben vivir y de quién provienen, de parte del Señor Jesús. ¿Cómo sería una contradicción completa? No tendría sentido si una persona dice, pues yo confío en el Señor es mi rey, y luego Jesucristo dice, ok, esas son mis instrucciones para ti, porque tú crees en mí y tú has dicho que yo soy tu rey, entonces esas son mis instrucciones. Y la persona dice, sí, pero no me gustan tus instrucciones, no quiero obedecerlas. Sería una gran contradicción. Amo a Jesucristo, Él es mi autoridad, pero no quiero hacer lo que Él me ha instruido. Sería una contradicción. Entonces, cuando Pablo les dice, ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor, no es opcional,
es necesario, son mandamientos. Cristo lo manda. Cristo manda que andemos en una cierta manera. La tercera razón para probar o demostrar que es necesario que los mandamientos de Cristo sigan la cruz de Cristo. Número 3 es que, dice Pablo, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y recuerden que la voluntad de Dios significa dos cosas. La voluntad de Dios significa o lo que Dios hará, o significa lo que Dios manda que nosotros hagamos. Y ambos sentidos aplican aquí. Dios nos va a santificar, pero nosotros tenemos que santificarnos. Entonces, si Dios nos va a santificar, nos va a hacer más santos, nos va a conformar más y más a la imagen de Jesús. Y si nosotros debemos conformarnos más y más a la imagen de Jesús, la idea que los mandamientos de Dios serían opciones no tiene sentido. La santificación del creyente es la voluntad del Señor. Y si nosotros decimos, pues no es mi voluntad, hay una contradicción. Hay un problema. Cuando mi hijo Owen, cuando yo le digo, vete a la cama es la hora de dormir, ha llegado la hora, y él no quiere, no importa, él tiene que dormir, él tiene que acostarse. Su voluntad no importa en eso, porque yo soy su padre y él es mi hijo. Él tiene que hacerlo. Así también nosotros, siendo criaturas redimidas, Dios nos va a decir, mi voluntad es tu santificación, y nosotros vamos a decir, pero yo no lo quiero, yo no la quiero, la santificación. No es para mí. Ok, sin santidad, pues vamos a ver eso en otro punto. El punto para ahora es que Pablo dice que la obediencia es necesaria, Cristo lo manda y es la voluntad de Dios. Dios nos manda que vivamos en una cierta manera. El pueblo de la cruz debe vivir según los mandamientos de Jesucristo. Y vemos esto del texto mismo. Pero podemos añadir otras razones con otros versículos. Número 4, sabemos que es necesario que los mandamientos de Cristo sigan la cruz de Cristo, porque la santificación siempre sigue justificación. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y santificación? En justificación nosotros creemos en Jesucristo y por la fe Dios perdona nuestros pecados y nos atribuye la obediencia de Jesucristo. Dios nos declara justos en Jesús, porque en Jesús somos perdonados y constituidos justos. Eso es la justificación, es una vez para siempre, es legal. Y desde esta perspectiva, nosotros no tenemos pecados, somos perdonados, librados de la condenación y del juicio. Pero sabemos que el pecado permanece en nosotros, la corrupción de la carne, y la santificación significa que Dios nos hace más y más santos en corazón y conducta. Dios nos hace más y más santos progresivamente en la manera en que nosotros vivimos. Y el punto para ahora es que todos los que Dios justifica por la fe, Dios también santifica. Dios no salva a una persona y si Dios salva a una persona, siempre lo santifica después. No enteramente, nadie llega a la perfección en esa vida, pero Dios es un jardinero fiel. Dios no permite que las malas hierbas crecen en su jardín. Entonces Dios nos santifica, como sabemos. Y esta es la voluntad de Dios, tu santificación.
La santificación siempre sigue la justificación. Y vamos a discutir la santificación más en otros sermones, pero noten para ahora que Pablo dice en versículo 1, así sigan progresando cada vez más. Es posible crecer y progresar en nuestra obediencia. Es posible crecer y progresar en nuestra santificación. Podemos ser más o menos obedientes, más o menos fieles, más o menos santificados. Y Pablo les exhorta y les ruega que anden más y más en la manera que habían aprendido de él acerca de cómo andar y agradar a Dios. Número 5, sabemos que los mandamientos de Cristo siguen la cruz de Cristo. Sabemos que es necesario, hay una conexión necesaria, porque la palabra de Dios nos dice en Santiago, capítulo 2, que la fe sin obras está muerta. Nuestra fe es demostrada verdadera por nuestras obras. Nuestras obras prueban, demuestran la veracidad de nuestra fe. Nuestras obras no nos justifican, pero demuestran que somos justificados. La fe sin obras no es una fe verdadera. La fe sin obediencia no es la fe verdadera, porque aún los demonios creen, pero no obedecen, no sirven a Dios. Y hemos estudiado en 1 de Juan, como he dicho en el principio del sermón, que tú no puedes decir que tú conoces el Dios quien es luz si tú andas en tinieblas. Tú no puedes decir yo creo y confío en el Señor, pero no lo voy a obedecer. Esto no tiene sentido. La fe sin obras está muerta. Pablo dice, o Santiago dice que así como el cuerpo sin el alma está muerto, es un cuerpo pero no un cuerpo vivo, así también la fe sin obras está muerta. Es una fe pero no una fe viva, no una fe verdadera, no una fe salvadora, nosotros decimos. Hay muchas personas que creen en el sentido que afirman, pues, había un hombre Jesús quien murió. Quizás dicen, sí, resucitó de los muertos, pero no confían en Jesucristo ni sirven a Jesucristo. Y por eso su fe está muerta. No es una fe verdadera. Entonces no podemos desconectar lo que Dios ha unido, lo que Dios ha conectado. Los mandamientos de Jesucristo es necesario que sigan la cruz de Jesucristo. Y finalmente, número 6, la sexta razón. Sabemos que es necesario que los mandamientos de Cristo sigan la cruz de Jesucristo, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. La senda a la salvación final, la senda a la gloria, ¿cuál es? La obediencia. Creemos en Jesucristo y andamos a Dios, andamos al cielo. Entonces, si uno dice, yo no quiero andar en esta senda, está diciendo, yo no quiero irme al cielo. Claro que nosotros no andamos perfectamente, somos como cristianos en el progreso del peregrino y nos desviamos, pero Dios nos restaura, nos desviamos y Dios nos restaura. Estamos hablando acerca de una persona quien no quiere andar en la senda. No, eso no es para mí. Esa vida no es para mí. Yo no quiero vivir en esa manera. Pero en Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y Pablo ya ha dicho en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, ya ha dicho en versículo 11 que es necesario que anden en esa manera. Dijo, en esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos ¿en qué? En que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Dios los llama en esa senda.
la senda de obediencia, la senda de fidelidad. Les exhortábamos, les animábamos, les insistíamos. Entonces capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 están repitiendo eso. Así como aprendieron de nosotros. Sigan andando así cada vez más, sigan progresando. El progreso del peregrino. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí es la verdad. Todos nosotros lo sabemos y es imposible negar que los hijos de Dios, las ovejas de Jesucristo, sí, se desvían del camino. Pero Dios los restaura. Y los que se desvían y no serán restaurados, que no quieren ser restaurados, esos se manifiestan falsos cristianos, los hijos de Satanás. Como dijo Juan en 1 de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Antes nos pareció que sí. No pudimos antes distinguir. Pero ahora, ya que ellos se han desviado y no quieren ser restaurados por la verdad, sabemos ahora. En esto sabemos. ¿Cuántas veces dijo Juan? En esto sabemos, en esto sabemos. Ahora sabemos por su salida y su rechazo de la restauración, sabemos que eran falsos. Es triste, pero es la verdad. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta este punto en el sermón? Hemos visto que cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, les rogamos, exhortamos, eso es semejante, eso es igual a varios otros lugares en la palabra de Dios. Quienes somos en Cristo, cómo debemos vivir en Cristo. Hemos visto que esa conexión no es simplemente Pablo siendo inteligente y organizando su epístola en una manera excelente. No, eso es una conexión necesaria. Pablo no está inventando ese progreso de la cruz a los mandamientos. Pablo está enseñando algo que ya existe, si él lo enseña o no. Que Jesús nos salva, Dios nos salva, y luego Dios nos manda, Dios nos instruye acerca de cómo debemos vivir. Y esa conexión es necesaria. Porque es la voluntad de Dios, Cristo lo manda, y sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que tú no puedes tener 1 de Tesalonicenses 1 al 3 si no aceptas 4 y 5 también. Efesios 1 al 3 no es para ti, si Efesios 4 al 6 no es para ti. Y por eso, las promesas de consolación y salvación y ánimo no son para el cristiano no arrepentido. Por eso negamos la cena del Señor a los que no se arrepienten y están bajo disciplina. Sin santidad nadie verá al Señor. Y recuerden algo. Tenemos que cambiar nuestras perspectivas. El arrepentimiento es bueno. El arrepentimiento es bueno. Nosotros pensamos en la disciplina o la corrección desde una perspectiva muy negativa porque somos orgullosos y soberbios. Pero el arrepentimiento es bueno. Entonces, si nosotros exhortamos a un cristiano a arrepentirse, estamos pidiendo que la persona haga algo muy bueno, arrepentirse. Entonces, en esa lucha de santificación, cuando los hermanos nos exhortan, hermano o hermana, eso es la ley de Dios, eso es el mandamiento del Señor. Debes vivir conforme con ese mandamiento. Si somos soberbios, vamos a decir, pues tú no puedes decirme eso, o no quiero ser corregido. Pero el arrepentimiento es bueno, es limpio, es la senda de restauración. Entonces debemos pensar en ello, o en ella, en la santificación, en esa manera. Es buena.
La santidad es buena. El arrepentimiento, que es una parte de santificación, es bueno. Número 3. Vemos en esos versículos que ese modelo de la cruz y luego los mandamientos, esto constituye el centro, el corazón del ministerio cristiano. Noten la manera en que Pablo habla acerca de su propio ministerio a los tesalonicenses en nuestros versículos. Pablo dice en versículo 1, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Y en versículo 2 dice, instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Lo que quiero enfatizar o enseñar en este punto en el bosquejo es que el ministro y cualquier persona que enseñe en la iglesia, sea una persona en la escuela dominical, en todas esas clases, pero en particular el ministro, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Predicar a Cristo crucificado y cómo debemos vivir en Él. Anunciar y proclamar a Cristo crucificado y la manera en que debemos vivir en Él. Nosotros debemos rogar y exhortar en el Señor Jesús. Nosotros debemos promover las instrucciones de parte del Señor Jesús. Es decir, que Jesucristo, su muerte y sus mandamientos constituyen el centro, el corazón del ministerio cristiano. Recuerden que en capítulos 1 al 3 Pablo estaba preocupado que los tesalonicenses dudaban su sinceridad. Estaba preocupado que ellos dudaban sus intenciones. Pablo, ¿tú quieres enseñorearte sobre nosotros? ¿Quieres ser nuestro gobernador? ¿Quieres ser nuestro rey? Ellos nos están diciendo que tú simplemente te vas de ciudad a ciudad estableciendo tus iglesias que te dan dinero y esas cosas, Pablo. Entonces, cuando Pablo dice, les exhortamos en el Señor Jesús, y cuando Pablo enfatiza las instrucciones que recibieron de parte del Señor Jesucristo, él está diciendo, yo les doy no lo que Pablo quiere, yo les doy lo que Jesucristo ha ordenado, lo que Jesús ha mandado, lo que Jesús ha instruido, las instrucciones de parte del Señor Jesús. El centro del ministerio es quién es Cristo, quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir en Jesucristo. Esto limita severamente lo que yo puedo o lo que debo decir. ¿Qué puedo decir en el nombre del Señor Jesucristo? Muchas cosas de las Escrituras, pero hay muchas cosas que no debo decir en el nombre del Señor Jesucristo. No puedo proclamar a Samuel y luego poner el nombre de Jesús sobre este sermón. No, es mi trabajo enseñar a ustedes lo que el Señor ha enseñado en su palabra y sus instrucciones. Yo no puedo obligar sus conciencias aparte de la autoridad de Jesucristo. Si yo les digo, yo quiero que ustedes todos se visten de ropa roja el próximo domingo, y si no, están en pecado, ustedes me van a decir, ha pasado, Samuel finalmente está loco. Todos nosotros estamos esperando, estamos pensando, pues va a pasar, pero no sabemos cuándo. Ha pasado, Samuel está loco. Pero aunque sea un ejemplo un poquito loco,
¿Cuántas iglesias hay en nuestro día que obligan la conciencia del creyente, del miembro, con muchas cosas no obligatorias? Y luego acusan a los que no se conforman a esos mandamientos. Pero, pastor o señor, esa cosa no lo veo en la palabra de Dios. Sí, pero yo soy el pastor. No. Nice try. El ministro es un ministro, no un magistrado. Entonces, el ministro recibe su autoridad de Jesucristo y ministra la autoridad de Jesucristo al pueblo de Jesucristo. Y vemos esto en la manera en que Pablo instruye. Rogamos y exhortamos en el Señor Jesús las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Entonces, eso es para reforzar, para enfatizar que todo lo que leemos en capítulo 4 y capítulo 5, para nosotros, no son opciones. No son cosas que si queremos obedecerlos o no lo hacemos. No, esas son las instrucciones de parte del Señor Jesús para ser creídas y obedecidas. ¿Qué podemos decir en conclusión? 4 cosas en conclusión. Una aplicación, un uso de doctrina. ¿Cómo podemos usar este texto para la doctrina? Pues este texto nos enseña la relación correcta entre la ley y el evangelio. Creemos en Cristo, luego obedecemos a Cristo. Claro que todas criaturas tienen una obligación de obedecer a Dios, no estamos negando esto. Pero hay un balance correcto en la vida cristiana que quienes somos en Cristo define la manera en que debemos vivir en Cristo. Y si Pablo lo hace en Romanos, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Hebreos, y Juan hace lo mismo, esto constituye una doctrina para nosotros, que debemos saber quiénes somos en Cristo y luego obedecer a Cristo. Y el revés, una refutación, un uso de doctrina para probar la falsedad de otra doctrina, de falsa doctrina, refutación, esto nos demuestra una relación incorrecta entre la ley y el evangelio. La cruz sin los mandamientos, la gracia sin la ley, es una gracia incorrecta. La gracia de Dios nunca nos da permiso, nunca nos da libertad para pecar. Entonces, hay muchos ministerios hoy en nuestro día que predican la gracia. Que claro que sí, gloria a Dios, pero hay un hueco gigante, algo que no está presente, que debe estar presente, que la segunda mitad de Efesios, la segunda mitad de Tesalonicenses, la segunda parte de Romanos, ¿cómo debemos vivir? La gracia sin la ley, sin los mandamientos de Cristo, es incorrecta. No es el cristianismo. Y los mandamientos sin la cruz, eso es el legalismo o el moralismo. Que el predicador que predica, hagan esto. Aunque sean buenas y verdaderas obligaciones, pero aparte de quienes somos en Cristo, se transforma en un yugo de la ley. Debe haber una balance, una relación correcta. La cruz sin los mandamientos no es correcto. Los mandamientos sin la cruz tampoco. Una corrección, un uso de corregir nuestra conducta. Esos versículos corrigen a los que ignoran el evangelio y la ley. Quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir. Los que no creen ni han empezado.
Si no creen en Jesucristo, no tienen el perdón de pecados, no tienen la obediencia de Jesucristo atribuida a ellos, no tienen entonces la justificación, entonces por eso no tienen tampoco la santificación. Esto les dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No has creído en Jesucristo. Si estamos hablando acerca de cómo debemos vivir en Cristo, hay que empezar con ¿quién eres en Cristo? Pues yo no estoy en Cristo. Yo no confío, yo no creo en ese hombre Jesús. Pero Él murió. Y Él fue resucitado de los muertos. Y Él ascendió al cielo. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él va a regresar. Y Pablo nos dijo en capítulo 1 de esta epístola que Jesucristo nos libera. Él nos rescata de la ira venidera. Entonces, ¿por qué no creerías? ¿Por qué no confiarías en el único Salvador, Jesucristo? Eso es una corrección. Y los que dicen que creen pero no obedecerán, eso es una corrección gigante para ellos. Hay una conexión necesaria entre la cruz y los mandamientos. Yo estoy en Jesús, Él me manda a vivir en esa manera, yo voy a obedecer a mi Maestro, a mi Salvador, a mi Rey. Y finalmente, esos versículos nos instruyen cómo debemos vivir. Nos instruyen que debemos predicar el Evangelio a nosotros mismos diariamente. ¿Quién soy en Jesucristo? ¿Quién soy en Jesucristo? Recuerden 1 de Juan 3, cuando nuestros corazones nos reprenden, Dios es mayor que nuestros corazones y Él sabe o conoce todas las cosas. Nuestros corazones nos dicen, no estás en Jesucristo, pecador. No estás en Jesucristo, pecador. Yo sé lo que tú has hecho. ¿Y Dios no lo sabe? Dios sabe todas las cosas. Debemos predicar el Evangelio a nosotros mismos diariamente. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo confío en el Señor Jesucristo y todos sus méritos. Todo lo que Él ha hecho, sus obras, su obediencia. Yo confío en su obediencia activa, guardando la ley. Yo confío en su obediencia pasiva, sufriendo la condenación de la ley de Dios. Eso me instruye, eso me dice quién soy en Jesucristo. Esto me restaura internamente. Y luego, segundo, yo medito en la ley de Dios diariamente. Así salvo, así perdonado, así justificado. Yo quiero andar como es digno del Señor. Yo quiero andar en la manera que agrada al Señor Jesucristo. Yo quiero guardar la ley de mi Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos y hermanas. Y eso es lo que el ministerio de la palabra de Dios debe promover. Nuestro entendimiento de quiénes somos en Jesús y cómo debemos vivir como consecuencia. Entonces, una cosa que debemos decir entonces es que si capítulo 4 y capítulo 5 se enfocan más que menos en los mandamientos, todo esto siempre supone lo que Pablo ya ha dicho acerca de quiénes somos en Jesucristo. Entonces debemos mantener los dos en balance siempre. Quiénes somos y cómo debemos vivir. Y así como hemos cantado, debemos decir al fin de todo, gloria a Dios. Amén. Oremos.